texto, aquí lo tienen, se llama Las Profecías del Fin, el autor es su servidor, y no sé si ya se repartieron los prontuarios de esto. Bueno, voy a pedirle al pastor, si me es tan amable, junto con los libros se pueda repartir también el prontuario de la clase. He adaptado los requisitos de esta clase para el curso de aquí de ustedes. La materia de Daniel que se enseña en la escuela de teología abierta, o sea, a distancia, usan mi material y me pidieron que pidiera requisitos para ellos. He tenido que hacer algunos ajustes de esos requisitos de la materia, conociendo su condición de trabajo y de apuros, así es que hemos tenido que hacer algunos ajustes para que quede de una forma que ustedes puedan cumplirlo sin tener que hacer demasiado esfuerzo al poder realizar o cumplir con las actividades. Esperamos de que todos puedan tener el libro para ir leyendo los requisitos del prontuario, dar algunas indicaciones de lo que se tiene que hacer para cumplir con los requisitos de la materia. Y después vamos a dar inicio con la clase. La materia es Daniel. Los objetivos del curso no todos los podremos lograr en estas sesiones que voy a dar, sino que a lo largo de la lectura y del estudio y el cumplimiento de las clases se van a lograr. Obviamente no podría yo impartir todo lo que normalmente doy en un semestre en un curso regular en la Escuela de Teología, y tenemos que reducirlo simplemente a las horas que se presentan aquí. Por lo tanto, vamos a tener que dejar algún material para que ustedes en forma individual lo puedan leer y estar bien empapados de lo que se está pidiendo. Como objetivo, en lo que se tiene que ver ahí en el punto número 3, dice: los objetivos de la clase de Daniel son que al finalizar el curso el alumno pueda, número 1, tener un trasfondo de la vida, en los tiempos y el mensaje del libro del profeta de Daniel, ¿no? El profeta Daniel. Número 2, estudiar algunos problemas relacionados con la época, la lingüística y la paternidad literaria del libro de Daniel. Esto lo van a poder lograr leyendo el primer capítulo del libro de texto, que dice el texto y la canonicidad de Daniel. Van a tener que leer y analizar algunos de los argumentos que se manejan allí. En el primer objetivo, el trasfondo de la vida, los tiempos y el mensaje del libro del profeta Daniel, en la página 17 de su libro de texto, tienen ahí un trasfondo histórico, ¿verdad? Analizando los diferentes imperios que existieron en la época previa, durante y después del libro de Daniel, pero que tienen que ver con las profecías del mismo Daniel. Y de ahí, desde la página 17 hasta la página 29, está básicamente un trasfondo general de esos tiempos. Y también, si ustedes se fijan ahí en la página 28 y en cada capítulo, el libro de texto ha sido preparado con el propósito de que ustedes, además de lo que se presenta aquí, que nada más es que un bosquejo, puedan ustedes ampliar sus estudios leyendo, por ejemplo, el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 2, las páginas 78 a las 102, ahí les da un panorama más amplio. También está otro libro que desafortunadamente no creo que muchos puedan adquirirlo, pero se llama Daniel, su vida, su tiempo y su mensaje, por el doctor Merlin Alomía de la Universidad de Lima en Perú. Y también está un libro que fue editado y no sé si se pueda conseguir todavía, es Reseña de Daniel de Edwin Thiele. Y hay muchos otros libros que ustedes pueden leer. Normalmente todo comentario tiene al inicio de cada libro lo que se llama el trasfondo histórico, donde normalmente
considera las cosas más importantes que tuvieron que ver con la vida, los tiempos, los reyes, las actividades, las acciones, para tener, vamos a decirlo, una idea más clara de por qué se escribió el libro, cuándo se escribió, qué importancia tenía el mensaje en el tiempo que lo escribió el profeta, y también a través de entendiendo el tiempo, las circunstancias históricas, geográficas, políticas, económicas que existían en ese contexto, poder entender más algunos detalles que se presentan en el libro. Así que esa es la razón por la cual es importante tener una idea en el contexto histórico. No voy a mencionar mucho, ahorita nada más de paso voy a darles una idea de los diferentes imperios que había y su ubicación geográfica. Después, en el punto número 3, conocer las diferentes escuelas de interpretación profética comparadas con la interpretación adventista. En el libro de texto pueden ir ustedes hasta la página 31, y ahí en la página 31 analizamos las diferentes escuelas de interpretación profética. Es muy importante que ustedes puedan entender el por qué nosotros como Iglesia Adventista tenemos una interpretación o un concepto diferente de las profecías, como, vamos a decirlo, somos únicos en este tiempo. La mayoría de los evangélicos tienen una perspectiva de interpretación completamente diferente a la de nosotros. Y bueno, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Al mirar y estudiar este capítulo, ustedes van a entender las razones por las cuales surgieron diferentes escuelas de interpretación bíblica. Básicamente surgieron en la época de la Reforma, y ustedes ya se pueden imaginar cuál fue la razón. Entonces es muy importante que entiendan el por qué nosotros como adventistas somos diferentes en nuestra interpretación. No somos los únicos, pero a lo largo de la historia, el método histórico gramatical que nosotros empleamos es el que siempre se usó, pero viene la pregunta, ¿por qué dejó de usarse y por qué dejó de ser aceptado? Bueno, en ese capítulo ustedes van a entender las razones básicas por la cual nosotros como adventistas tenemos un concepto diferente al interpretar las profecías. Y luego después, a donde sí nos vamos a meter en el estudio de estas sesiones que vamos a estar aquí durante el día de hoy y de mañana, es el de estudiar las profecías de Daniel en su contexto histórico-gramatical, con el propósito de aprender su interpretación y el significado para nuestro tiempo. Ese es el centro que voy a dedicar, o sea que me voy a obviar mucho de esto que ya hemos mencionado con el propósito de concentrarnos en el estudio del texto en sí mismo, analizando los diferentes capítulos que tiene el libro y enseñándoles algunas técnicas para interpretar bíblicamente dentro del mismo contexto las profecías del profeta Daniel. Así que vamos ahora a pasar a la siguiente página de nuestro prontuario en el punto número 5, requisitos de la materia. El primer requisito es que van a leer el libro de Daniel, los 12 capítulos, 5 veces. ¿Sí? 5 veces. Pero no lo van a leer así como, ¿verdad? Ojeando, y una ojeada, segunda ojeada y tercera ojeada y la quinta ojeada y ya estuvo. No, lo van a leer, fíjense bien, la hermana White menciona que cuando leamos la Biblia siempre debemos leerla con un propósito. Y entonces yo quiero enseñarles a leer el libro de Daniel con un propósito, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Les voy a enseñar lo que se llama el método teológico de estudiar la Biblia. El método teológico no es el año bíblico que me cojo a leer y subrayar algún pasaje que me gusta o un estudio bíblico que cojo un texto aquí, me voy para allá y más allá y me regreso y voy para arriba y para abajo. No. El método teológico es coger un libro de la Biblia, leerlo, tratar de decir, bueno, ¿de qué trata el capítulo? Tratar de decirlo en mis propias palabras y después hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que este capítulo me dice acerca de Dios?
y entonces van a leer ese capítulo otra vez, pero pensando ya eso. ¿Qué me enseña ese capítulo acerca de Dios? ¿Qué me dice de Dios? Después de que ya usted busca a lo largo de ese capítulo, después pregunta, ¿qué me enseña acerca del hombre? Y otra vez lo vuelve a leer, pero buscando ese concepto, el hombre. ¿Qué dice del hombre? Después dice, bueno, ¿qué enseña de la salvación? ¿Qué enseña del pecado? ¿Qué enseña del pueblo de Dios? ¿Qué enseña de escatología? ¿Qué enseña de esto o de lo otro? La siguiente clase yo voy a combinar este método usando básicamente el mismo principio, pero con otras preguntas que vamos a utilizar aquí en el periodo de la clase. Pero esa es básicamente la idea que yo quiero que capten, ¿verdad? La vamos a ensayar o la vamos a usar en el siguiente periodo después de que terminemos esta sesión. Va a ser un reporte después, o puede ir haciéndolo simultáneamente. Leyó el capítulo 1 de Daniel, bueno, ¿qué me dice acerca de Dios? Y pone ahí, en el versículo tal me dice esto, en el versículo tal me dice esto otro, en el versículo tal me dice esto. ¿Qué dice del hombre? Bueno, en el versículo tal, y así lo va escribiendo cada una de esas, señalando. En el capítulo 1, enseña de Dios esto, enseña del hombre esto, enseña de salvación esto, enseña del pecado esto, enseña de escatología esto, enseña del pueblo de Dios esto, eso es lo que quiero yo que encuentren, o que enseña de la ley también, ¿verdad? Bueno, el hacer ese reporte, escribirlo y entregarlo al pastor Cabrera, usted ya va a tener el 20% de su calificación hecha. Ya. Después, el propósito de esta clase no es nada más de que ustedes vengan y repitan como loritos algo, sino que puedan sacar algún beneficio. Lo que yo quiero entonces es que ustedes preparen 5 bosquejos semidesarrollados de los siguientes capítulos que están allí señalados. Capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. ¿Qué es un bosquejo semidesarrollado? Bueno, un bosquejo, o mejor dicho, un sermón desarrollado es que en el que usted escribe palabra por palabra lo que usted piensa decir. Pero un bosquejo es donde usted escribe las ideas principales, secundarias, y expresa los pensamientos de una forma más o menos como ustedes pueden ver aquí. O sea que este prontuario tiene la estructura de lo que se llama un bosquejo, ¿sí? Entonces, siguiendo esta misma estructura, ustedes van a hacer 5 sermones. Uno, que me hable sobre el sueño de Nabucodonosor y el mensaje principal. Número 2, va a escribir el capítulo 5 y donde va a hablar del tema del juicio. En el capítulo 7, usted va a tratar de presentar un sermón que hable de la visión de las 4 bestias y sobre todo el mensaje del juicio que tiene allí en ese capítulo. Y luego en el capítulo 8 usted me va a hablar sobre la profecía del cuerno pequeño. Y luego en el capítulo 9 me va a hablar sobre la profecía de los 2300 días y las 70 semanas. O sea que va a ser un enlace entre el capítulo 8 y el capítulo 9 y va a explicar lo que es la profecía de los 2300 días. Va a ser un bosquejito, ¿verdad? Aquí dice más o menos cuántas páginas, no recuerdo cuántas. 5 páginas a doble espacio, ¿verdad? O sea que serían 2 páginas y media a espacio sencillo. Pero para que un bosquejo pueda leerse bien, necesita ser a doble espacio para que incluso pueda hacer alguna anotación ahí en entre medio, ¿verdad? Ahora, va a leer este libro. A ver, ¿hay alguien que, cómo dice? ¿Alguien hizo una pregunta ahí? No, 5 páginas cada sermón, ¿sí? 5 páginas cada sermón, ¿sí? Doble espacio, ¿correcto? Sí. Lean allí cuidadosamente y ahí está. Después van a leer el libro de texto y entonces está señalando las páginas del libro de texto y también otras lecturas que usted puede tener para ampliar más. O sea, eso que esa lectura que van a hacer tiene el propósito de ampliar su panorama, darle un trasfondo más profundo para que cuando usted quiera explicar las profecías, usted la pueda hacer con propiedad, con fundamento y sobre todo con poder, ¿verdad?
Yo les recomendaría que primero hagan la lectura de el libro de Daniel y hagan la teología. Después lean todo lo que tiene que ver con el libro de Daniel y entonces sí, cuando se metan a hacer el sermón, como dicen, eso va a ser piece of cake, ¿verdad? Va a ser rápido porque ya tienen tanto material que ya nada más hasta les va a faltar decir, y pues me dijo nada más 5 páginas, yo ya me eché 10. Bueno, no hay problema, hágalo, ¿verdad? Ese es el propósito fundamental del curso. Ahora, aquí hay algunos libros que estamos sugiriendo aparte de los que están sugeridos en cada capítulo del libro de texto, simplemente para que no digan, no sé dónde buscar, ¿verdad? Finalmente, la evaluación va a constar de lo siguiente: el 20% es hacer el reporte de la teología del libro, el 30% van a ser los sermones y el 50% va a ser el material de lectura. Haciendo todo esto, usted ya se saca un 100. No hay razón por la cual usted no tenga una buena calificación. El límite usted mismo se lo pone. Muy bien. Con esto en mente, vamos a dar entonces inicio. Sí. Sí, un informe nada más señalando qué libros se leyeron, ¿verdad? Y el número de páginas. Ahí se recomiendan algunos, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que ser eso. Si usted encuentra otro material que es útil, lo puede sustituir por lo que se sugiere ahí. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Bueno, lo puede hacer a manos o si lo tiene, se lo puede hacer en computadora, que mejor, entonces puede ser, sí, a doble espacio. No estoy poniendo límite. Usted haga algo que le satisfaga, ¿verdad? No lo haga para mí, hágalo para su propio provecho y para la honra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a iniciar con el libro de Daniel. Para entender el libro de Daniel, hermanos, es necesario entender algunas cosas relacionadas con lo que se llama la literatura hebrea. Pero bueno, vamos a darle primero un repaso rápido del mundo de Daniel y su ubicación. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad?, lo que abarcaba, ustedes aquí en esta zona, es lo que abarcaba el imperio asirio, que fue el imperio inmediatamente anterior al momento que surge el imperio babilónico, ¿verdad? Daniel vivía en Jerusalén, aquí tienen, esta es la zona de Jerusalén, y ustedes se van a dar cuenta hasta dónde fue llevado. De Jerusalén fue llevado Daniel normalmente hacia el norte y después se venía normalmente caminando a lo largo del río Éufrates hasta llegar a esta zona de Babilonia donde llegó Daniel. Una de las hazañas grandes de Nabucodonosor fue que él cruzó el desierto para llegar rápido cuando su padre murió y para que no le comieran el mandado, como dicen en algunas partes, ¿verdad? Se fue rápido para acá y entonces Daniel y los otros cautivos fueron llevados por la ruta tradicional que es, eso es lo que se llama la media luna, ¿verdad? De las tierras fértiles. Entonces, el imperio babilónico, fíjense bien, todo lo que abarcó, ¿verdad? Es la tierra ahora que era de Saddam Hussein, ¿verdad? Por eso que Saddam Hussein se consideraba heredero del reinado de Babilonia, de Nabucodonosor, ¿verdad? Bien, ahora con esto nada más para que tengan una idea, ¿verdad?, del contexto geográfico. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la literatura, de la poesía en hebreo. La poesía en hebreo es muy diferente a la poesía española. Se dice que la poesía española es la poesía de oído. Suena bonito, que cuando se termina en corazón, después del siguiente verso tiene que decir canción para que corazón y canción hagan una rima para que suene bonito. La poesía hebrea es completamente diferente, se le llama poesía del pensamiento o poesía del corazón. Ustedes se van a dar cuenta que la esencia de la poesía hebrea
es lo que se llama el paralelismo. Y ustedes van a entender ahora, después de que les explique esto, por qué la Biblia repite tanto y dice una cosa de una forma y la dice otra de otra forma. Bueno, porque ellos están empleando figuras lingüísticas, literarias, poéticas, para darle belleza a lo que dicen. Uno no la entiende desde esa perspectiva porque nuestra formación tiene una perspectiva diferente en cuanto a lo que es poesía, pero ellos lo consideran así. Entonces les decía que el paralelismo en la Biblia es vamos a decirlo, un método o ¿qué podríamos decir? Una forma de expresar el pensamiento para los hebreos, el fundamento de todo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de paralelismo, simplemente les voy a dar un repaso general para que tengan una idea y después nos vamos a meter a lo que los paralelismos o los paralelos que emplea el libro de Daniel para que entonces entendamos mejor. Pero si no entendemos lo otro, no vamos a entender el aspecto más específico que habla el profeta Daniel. El primero de los paralelos es el paralelo sinónimo. Después viene el paralelo antitético, el sintético y el invertido quiasmo. Este es el que vamos a estudiar relacionado con Daniel. Sin embargo, vamos a entender los otros porque Daniel los usa todos en algunos momentos y en otros, fundamentalmente, el libro de Daniel usa este tipo de paralelo que se llama el paralelo invertido o quiasmo. Ahora, vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Vamos a hablar del paralelo sinónimo. El paralelo sinónimo es cuando se expresa un pensamiento en un renglón, en una línea, y después en la siguiente línea se vuelve a decir exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Vamos a poner, por ejemplo, el Salmo 19.1. Dice, los cielos proclaman, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y luego dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si ustedes se fijan, los cielos, ¿y qué? Firmamento, proclaman anuncian la gloria de Dios, obra de sus manos. Ahí está, ¿eso es paralelo qué? Sinónimo. Entonces usted va a ver que en la Biblia, siempre, especialmente en el libro de los Salmos, se dice un pensamiento, inmediatamente después vuelve a decir lo mismo, en otras palabras, y entonces si usted no entiende una palabra aquí, pues nada más lea la del verso anterior, y entonces va a entender lo que el profeta, el poeta está queriendo decir en ese pensamiento. Y esa es la forma más común de expresar en forma poética un pensamiento. Eso es usado en toda la Biblia y debemos de ser conscientes porque eso se repite vez tras vez y ustedes lo van a ver por donde quiera. ¿Por qué? Porque los profetas y los escritores del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo Testamento, porque vamos a ver, ellos también utilizan esa forma de pensamiento poético hebreo, aunque lo expresan en griego, pero básicamente es lo mismo. Así es que ustedes tienen aquí, ¿verdad? Y ustedes pueden coger cualquier salmo y van a encontrarse con este que se llama paralelo ¿qué? Sinónimo. Muy bien, ahora viene lo que se llama el paralelo antitético, que es exactamente lo opuesto o lo contrario al anterior. En el paralelo antitético, por ejemplo, ahí tenemos en Proverbios 14:1. El proverbio dice, la mujer sabia edifica su casa. Y luego, aquí, si ustedes se fijan, así como este es expresar un pensamiento igual, pero en otras palabras, aquí es expresar el pensamiento, pero exactamente en forma que contraria, opuesta. Así como habla de la mujer sabia edifica su casa, dice, la necia con sus manos la derriba. Ahí ustedes pueden ver el pensamiento exactamente opuesto. Por eso se llama paralelo ¿qué? Antitético. En el libro de los Proverbios usted va a encontrar que eso está, pero lleno de esos conceptos, especialmente hablando del justo contra el impío o el pecador o del necio o el sabio, siempre hablan en contraste. Ese es precisamente es el paralelo antitético o contrastante, ¿verdad? El Proverbio 14:1 lo expresa así. Ahora, vamos a ver lo que es el paralelo sintético. ¿Qué es el paralelo sintético? El paralelo sintético se parece mucho al paralelo sinónimo, pero tiene un elemento interesante. Busquen en su Biblia, por favor, el Salmo 19. Salmo 19.
Van a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Vayan analizando este aspecto. Fíjense bien, van a ir viendo un elemento que es muy característico de lo que se llama el paralelo sintético. Empieza de la forma siguiente: la ley de Jehová es, ¿qué cosa? Perfecta, que convierte el alma. Y luego el testimonio de Jehová es que es fiel, que hace sabio al simple. Luego dice: los estatutos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. Si ustedes se fijan, entonces, aquí en el paralelo sintético está el tema central. ¿Cuál es el tema central? La ley. Entonces ustedes pueden ver la ley, el testimonio, los estatutos y mandamientos, todos son sinónimos, es lo mismo. Sin embargo, a pesar de que es un paralelo sinónimo, ¿verdad? Porque es el mismo pensamiento, añade algo diferente. Aquí dice que es perfecta, que convierte el alma; aquí es fiel, que hace sabio el sencillo; es recto, que alegra el corazón; son puros, que alumbran los ojos. O sea que es el mismo elemento, pero va agregándole un pensamiento, una idea adicional a lo que ya se dijo anteriormente. A eso se le llama paralelo, ¿qué? Sintético, porque se dice un pensamiento, después sigue hablando de lo mismo, pero le agrega un elemento nuevo. Sigue hablando de lo mismo, pero le sigue agregando un elemento nuevo. Como ustedes pueden ver aquí, eso está en el libro, en el Salmo 19. Usted puede coger muchos salmos donde expresan un pensamiento, vuelven a decir lo mismo, pero le agregan una idea, después vuelven a decir lo mismo y le siguen agregando otra idea. A veces, como en este caso, pues es una serie de pensamientos larga. En otras ocasiones son 3 o más pensamientos, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con el paralelo sintético. Muy bien, ahora vamos a explicar lo que es el paralelo invertido o quiasmo. El libro de Daniel es un libro que se caracteriza, así como otros libros de la Biblia, que tiene una estructura poética, literaria, muy singular, y utiliza una estructura quiásmica. Vamos a ver, el libro de Daniel está dividido en 2 secciones. La sección, lo que se llama sección histórica, y la sección profética. La sección aramea, la sección hebrea. Ahorita se los vamos a explicar en más detalles, pero nada más para que ustedes vean aquí. En el capítulo 2, fíjense bien, la sección aramea, que abarca del capítulo 2 al capítulo 7, en el capítulo 2 presenta una visión de la historia del mundo. Y en el capítulo 2 como el capítulo 7, ustedes se fijan que viene un desglose del mismo pensamiento. Se está repitiendo lo mismo, por eso se le llama, en realidad, este es un paralelo sinónimo, pero ¿qué? Invertido. Ahora, después, en el capítulo 3, se nos está hablando de que los 3 jóvenes hebreos fueron liberados ¿de dónde? Del horno del fuego. Y en el capítulo 6 se nos dice que Daniel fue liberado ¿de dónde? Del foso de los leones. Luego, en el capítulo 4 se nos dice que Nabucodonosor se volvió loco porque Dios hizo un juicio sobre él y lo condenó a estar 7 años fuera de su mente. Y entonces acá también se nos habla de la caída de Babilonia con Belsasar, y donde también se le dice que va a ser juzgado, que hubo un juicio y que resultó hallado ¿qué? Falto. O sea, ustedes pueden ver entonces que el paralelo está entre el capítulo 2 con el 7, el 3 con el 6 y el 4 con el 5. A eso se le llama paralelo ¿qué? Invertido o quiasmo. ¿Captaron la idea? ¿Sí? Muy bien. Déjenme explicarles ahora la estructura literaria del libro de Daniel. Les dije que la estructura literaria tenía una sección en arameo. Ahorita les vamos a explicar. Bueno, para que no anden en el aire, ¿por qué sección en arameo y por qué sección en griego? Busquen el libro de Daniel, por favor. Vayan al libro de Daniel y busquen el capítulo 2. Quiero decirles que la Biblia
en su mayoría fue escrita en hebreo. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en el idioma hebreo. Pero hay algunos, vamos a decirlo, algunas secciones del Antiguo Testamento que fueron escritas en otro idioma. El libro de Esther y el libro de Daniel fueron escritos en idioma arameo. Pero no todos los libros, una sección. La sección que Daniel escribió en el idioma arameo, fíjense bien, va del capítulo 2 y les voy a decir exactamente de qué parte es donde empieza se cambia el idioma hebreo. En el capítulo 1 empieza con hebreo. Después, fíjense bien, en el capítulo 2, en el versículo 4, cuando dice el rey Nabucodonosor tuvo ese sueño, manda llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, y entonces les dice que le presenten, que le interpreten el sueño, que se lo describan primero y después se lo interpreten. Entonces dice en el capítulo 4 lo siguiente: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua ¿qué? Aramea. 2 puntos. A partir de allí, donde dice rey para siempre vive, Daniel cambió del idioma hebreo al arameo. Y el capítulo 2, fíjense bien, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, hasta el versículo 28, que es el final del capítulo 7, toda esa sección fue escrita en arameo. A partir del capítulo 8 hasta el final del capítulo, se escribió en hebreo. O sea que el libro empieza ¿en qué? Con hebreo, continúa ¿con qué? Con arameo. ¿Hasta qué capítulo? Hasta el 7, y después continúa o vuelve a tomar el idioma hebreo desde el capítulo 8 hasta ¿dónde? Entonces, el libro de Daniel tiene una sección ¿qué? Aramea y una sección hebrea. Muy bien. Tiene a su vez el libro de Daniel lo que se llama la sección histórica, que es del capítulo 1 al capítulo 6, y luego también tiene, aquí vamos a ver la relación de lo que se llaman el quiasmo palístrofe. Son diferentes formas o estructuras del quiasmo, pero en esencia es lo mismo, es el pensamiento invertido. Dijimos, ¿se acuerdan que el capítulo 2 tenía una relación directa con el capítulo ¿qué? 7, y que el capítulo 3 ¿con qué? Con el 6, ¿verdad? Y que el capítulo 4 ¿con qué? Con el 5. Ahora, les voy a explicar por qué se llama quiasmo. ¿Qué se forma aquí al establecer las relaciones? ¿Una qué? Una X. La palabra chiasmos viene de una palabra griega que quiere decir, la palabra X es chi, ¿verdad? La X, por eso es chiasmo, ¿verdad? Porque se forma una X. Entonces, la sección histórica forma lo que llaman un quiasmo, y entonces después viene la sección hebrea o profética también, ¿verdad? Forma también otro quiasmo, donde el capítulo 7 tiene relación directa con el 12, donde el 8 y el 11 están relacionados, y donde el 9 y el 10 están relacionados, forman otro quiasmo, y entonces ustedes se fijan, se forma un doble quiasmo, y donde el capítulo 7 es el centro de este quiasmo que se llama quiasmo ¿qué? Palístrofe, porque se repite, ¿verdad? Ahí entonces el libro de Daniel tiene una doble estructura. En el libro, en la introducción del libro, ustedes pueden ver esos esquemas, está en la página 7 y 8, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir entonces. Ahora déjenme explicarle con lo mismo, sin embargo, lo vamos a hacer usando lo que se llama el libro, el quiasmo concéntrico. Ustedes pueden ver aquí que el capítulo 1, el capítulo 8, el 9, el 10, 11, esta es la sección ¿qué? Sección hebrea. Y la sección aramea es del 2 ¿a qué? Al 7. La sección histórica es del 1 al 6 y la sección profética del 7 al 12. La relación entre el capítulo 4 y 5 es que tiene su centro en un pensamiento que es, ¿qué cosa? Juicio. El capítulo 3 y 6 tienen su relación ¿con qué? Con la liberación.
Y el capítulo 2 con el 7 presenta una ¿qué? Una visión profética, y el mismo concepto está aquí. El capítulo 7 vinculado con el 12 tiene que ver con una visión profética. El capítulo 8 con el capítulo 11 está hablando de la liberación del pueblo de Dios también, y aquí está hablando igual de un concepto de juicio en el capítulo 9 con el 10. Bien, ahora vamos a entrar. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Muy bien. Vamos a terminar aquí para entrar en esto.